Excelente. Vamos a conectar con la sesión del día de hoy, con nuestras clases de este día. Vamos a empezar ahora con la porción de Balak. Estamos en la parashá, de Balak, y vamos a entrar en el tema, en la energía que hay disponible en esta semana. De todo lo que estudiamos sobre la parashá, me enfoco específicamente en la energía que hay disponible, ya que sabemos que cada semana es completamente diferente y cada semana la luz nos da la gracia de poder hacer cambios, de poder alinearnos para que podamos recibir más bendición. Dice, esta semana la energía de la Parashá Balak nos entrega una de las mayores claves para la felicidad: el fin de la ilusión de la escasez. Fíjense, en la Parashá Balak se nos entrega una de las mayores claves para la felicidad: el final de la ilusión de la escasez. Entonces, en esta semana podemos terminar con la ilusión de la escasez en nuestra vida. Entonces hay que entender qué es la escasez y cuál es ese pensamiento, esa conciencia, y cómo es que en esta semana podemos hacer una transformación y erradicar para siempre, para el resto del año, esa conciencia, si hacemos el trabajo adecuadamente. Dice, el relato de Balak y Bilam no es solo una historia bíblica, sino un espejo espiritual que nos muestra cómo una y otra vez intentamos maldecir nuestra propia vida sin darnos cuenta de que ya estamos bendecidos. Entonces, o benditos. Entonces, intentamos maldecir nuestra vida sin darnos cuenta que ya estamos benditos. Y eso pasa cuando una persona se enfoca solo en ver lo negativo de las situaciones. O cuando una persona solo nos enfocamos en ver los errores de los demás, los defectos de los demás, las circunstancias negativas, todo lo que hay negativo alrededor de nosotros, y nos la pasamos viendo eso absolutamente todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos la conciencia de Bilam, la conciencia de Balak. Tenemos la conciencia de eso, de solo estar viendo el mal. Dijimos que los personajes bíblicos en realidad nos están hablando de estados de conciencia. Cuando hablamos aquí y vemos del rey Balak y Bilam, estamos hablando o estamos observando sobre un estado de conciencia, que es el estado de conciencia de ver todo con carencia, de ver todo de forma negativa, de enfocarme solo en lo negativo, solo en las circunstancias adversas, solo en las circunstancias que no podemos resolver, que no podemos solucionar. Esa es la conciencia de esta semana. O sea, nosotros llegamos a esta semana ya con esa conciencia, viendo lo negativo, viendo todas las circunstancias negativas, juzgando todo para mal, y eso bloquea la abundancia en nuestra vida, y muchas veces no nos damos cuenta que bloqueamos las cosas. Cuando una persona solo se centra en ver lo malo de cualquier situación de su vida, la persona aporta toda su energía para poder canalizar o para poder manifestar pues esa circunstancia que estás calificando para mal. Si la misma circunstancia la empezaras a calificar para bien y bendijeras la situación, porque sería lo contrario, en lugar de quejarme y victimizarme, si yo bendijera la situación, o sea, a lo mejor eso abriría un poco una ventana por donde pudiera yo lograr aquello, ¿no? Pero como solo estoy viendo lo negativo, solo estoy viendo lo que no se puede, solo estoy juzgando, solo estoy victimizándome, cierro las puertas de la luz para que yo pueda lograr cualquier cosa que yo me proponga. O sea, cualquier cosa que yo me pudiera proponer, le cierro todas las puertas por esta actitud negativa que tenemos guardada en lo más profundo a veces de nuestro subconsciente, y que en esta semana se nos presenta la oportunidad de transformar. Fíjense la bendición de esta semana, ¿eh? O sea, se nos presenta la oportunidad de transformar esa conciencia. Dice, la revelación más poderosa de esta parashá: no hay maldición que pueda afectarte cuando reconoces que ya eres el ser más afortunado del universo.
Cuando una persona está conectada en la conciencia de soy un hombre o soy una mujer afortunado o afortunada, no hay ninguna maldición que pueda afectarte. Recordemos que Bilam es un mago, es un sabio, pero que pues quiere maldecir a Israel, ¿no? A partir de su mal de ojo, de toda su negatividad, quiere bloquear a Israel, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos conectados en esta carencia, en esta victimización, en este ver lo malo de las situaciones de las personas, en realidad estamos utilizando la conciencia de Bilam y estamos utilizando la conciencia del rey Balak. Entonces, cuando la persona comienza a sentirse afortunada por la situación de vida y empieza a enfocarse en lo bueno y sobre todo a tomar responsabilidad, porque a lo mejor como estoy siendo efecto y no estoy siendo causa y me estoy dejando llevar por las circunstancias sin tomar responsabilidad, pues eso me hace pensar que hay una situación complicada, ¿no? Pero si en realidad yo entendiera que no hay casualidades y que obviamente la situación está difícil o está bajo una circunstancia adversa, pero yo tengo responsabilidad en ello y tomo responsabilidad de ello. Entonces podría ir cambiando y podría ir viendo que soy muy afortunado y entonces al tomar responsabilidad eso me abre el panorama para poder hacer cambios, para poder hacer transformaciones y no para dejar las situaciones de la manera en la que a veces los dejamos. Dice, como Balak y Bilam representan nuestra mentalidad de víctima y cómo vamos a romperla. Porque esta semana es una oportunidad dorada para cambiar de percepción. Dice Balak, el miedo que nos hace creer que nos falta algo. El miedo que nos hace creer que nos falta algo. La trampa mental de rey Balak. Balak veía a Israel acampar y solo percibía una amenaza. Su pensamiento era, si no los destruyo, perderé mi reino. Inseguridad. No tengo certeza. Aquí dice miedo a carecer, miedo a no tener. Necesito más poder para estar seguro. La ilusión de escasez, el control. Entonces, cuando nosotros queremos y vemos la vida de esta forma y nos quejamos y vemos que las circunstancias son muy negativas y solo estoy conectado en mi aspecto de carencia. No percibo la luz para entender, voy a corregir esto, voy a transformar aquello, sino estoy completamente sumergido en una postura de carencia. Cuando vivimos de esta manera y vivimos como atascados en esta negatividad, en esta carencia, pues estamos atrapados en la mentalidad de Balak y Bilam. Y obviamente necesitamos salir de esa mentalidad, porque esa mentalidad es la mentalidad que hace que no te vaya bien en la vida, es la mentalidad que hace que no te fluya el dinero, es la mentalidad que hace que no te fluyan las cosas. Y en esta semana hay una bendición muy grande que es la oportunidad de corregir esta mentalidad. Primero de tener conciencia de ella, que a lo mejor hemos hablado de este tema o tú has escuchado hablar sobre este tema en otros cursos incluso que no tiene que ver con Kabbalah. Y a lo mejor sabes que está esa parte de ti que puede estar ahí, pero en esta semana Dios nos va a dejar ver en cómo es que esta actitud es lo que me tiene bloqueado. ¿Cómo es que esta actitud es la negativa, es la que me tiene bloqueado? Porque si yo asumiera la responsabilidad y aceptara la circunstancia en la que estoy y eligiera por libre albedrío compartir sin sentirme a lo mejor forzado y eligiera asumir la responsabilidad simplemente porque quiero conectar con la luz del Creador, entonces las circunstancias podrían empezar a cambiar y a ser distintas.
porque empezaría a ser causa y empezaría a dejar de quejarme y dejar de ver lo negativo en las situaciones. Y por ahora, pues lamentablemente vamos descubriendo en esta semana, la luz nos va a dejar descubrir. Por eso me interesa que esta clase la vea el mayor número de personas, si se dieran cuenta la bendición que hay ahí en ver esto, es el que lo observa, el que tenga la gracia de observar, de observarse, que en esta semana le va a dar Dios chance de ver, realmente soy una persona sumamente negativa, estoy en victimismo en esta parte de mi vida, o estoy actuando de forma negativa de esta forma, y empiezo a darme cuenta, en esta semana me doy cuenta, la luz me deja darme cuenta de en dónde estoy atorando la energía. Dice, si no los destruyo, perderé mi reino. Necesito más poder para estar seguro. Entonces, el miedo a no tener el día de mañana y la ilusión de escasez. Por ejemplo, dice aquí, te suena familiar en su pantalla, si no trabajo 80 horas, no tendré suficiente. Y entonces la persona piensa que tiene que trabajar a fuerza para poder tener más. Y ahí la mente está conectando con esa carencia, porque a lo mejor podría tener más y podría tener suficiente trabajando una tercera parte de esas 80 horas. Pero todo es la percepción de la gente. Si no controlo todo, algo malo pasará. Quiero tener el control de toda la circunstancia, de toda la situación. Dice, Balak es la personificación de la mente que cree en la carencia. Por lo tanto, la atrae. Cuando creemos en la carencia, atraemos la carencia. Y lo voy a repetir otra vez. Cuando creemos en la carencia, atraemos la carencia. Pero cuando yo creo en la abundancia y doy con abundancia, entonces atraigo abundancia. Todo depende de qué es lo que tú crees. Y lamentablemente la mayoría de nosotros creemos en la carencia. Tenemos esta característica de Balak de no voy a tener suficiente el día de mañana. Algo malo va a pasar si no tengo el control. ¿Sí? Dice, Israel en cambio confiaba en el maná del cielo, la provisión divina, y jamás le faltó nada. Israel en cambio confiaba en el maná del cielo y jamás le faltó nada, jamás le faltó nada. Creía y confiaba en la provisión divina. ¿Crees y confías en la provisión divina? ¿Crees y confías en que lo que te está pasando es lo mejor que te puede estar pasando? ¿Crees y confías en la circunstancia que te está ocurriendo y lo que Dios permitió en este momento que te pasara? Que vivieras, que experimentaras, que reflexionaras. ¿Realmente crees en eso? ¿Crees en el amor? ¿Crees en la luz? ¿Crees en el dar? ¿Crees en el ser humilde? ¿Crees en la familia, en la pareja, en los hijos? ¿Crees en eso? Pues entonces compórtate de esa manera si crees en eso. O crees en la carencia, crees en el victimismo, crees en que los demás te pueden hacer daño, crees en que todos están en contra tuya, crees en el poder del mal de ojo y piensas que todo el mundo te hace mal de ojo, tienes el pensamiento mágico y piensas que todos te hacen brujería. ¿Y crees realmente en eso? Pues entonces eso es lo que vas a traer. ¿En qué crees realmente? Y esa debe ser como la reflexión de esta semana, ¿eh? Ya les dije, esta semana Dios nos va a dar la oportunidad de transformar nuestra realidad, porque en esta semana nos salimos de la mentalidad de Balak, esa mentalidad de carencia, de victimismo, me salgo de esa mentalidad y en esta semana también se abre la oportunidad de unirme a la mentalidad de Israel, que es la luz me va a dar todo, la luz se va a encargar de esta situación. Hay algo bueno, la luz está detrás de esto y algo bueno trae para mí. Y el abrirme yo a esa parte.
Dice, tu oportunidad esta semana, cada vez que sientas no tengo suficiente tiempo, dinero, amor, recuerda, es tu energía Balak hablando, puedes elegir otra percepción. Entonces, necesitamos romper con esa energía de Balak. Necesitamos romper con esa percepción de carencia, de ver que no completamos las cosas, que no logramos las cosas. Necesitamos aprender a salir de todo aquello. Bilam dice, cuando intentamos maldecir nuestra propia vida, el profeta que no podía maldecir, Bilam era un maestro espiritual caído. Conocía, como ahora hay muchos, maestros espirituales caídos, que usan el conocimiento y todo de forma negativa. Y se conocía los secretos del universo, pero su ego lo corrompía. Y en realidad, la diferencia entre un maestro espiritual de luz y uno de oscuridad es que el maestro de luz se mantiene en humildad. Por eso es tan importante el matrimonio. El matrimonio representa la humildad. Cuando una persona conserva su matrimonio y hace un esfuerzo, y sé que a veces es un esfuerzo sobrenatural por mantenernos conectados con en la luz del matrimonio y todo ese rollo, pero eso representa la humildad, eso representa el trabajo espiritual de la persona. Entonces, y eso hace que esa persona su ego no la pierda, porque es más fácil que una persona sola se pierda por su ego, porque nadie le puede decir nada, porque no escucha ninguna voz, porque no escucha un reclamo, un reproche, no entiende que es Dios hablándole. Y eso también pasa, ¿no? Eso también pasa. Entonces, por eso es tan importante y Dios promueve tanto el tema de la familia, primero el amor, la pareja, ¿no? Y luego la familia, y luego las responsabilidades y todo ese rollo es importantísimo porque eso nos mantiene con los pies en la tierra y eso nos permite conectarnos a la espiritualidad de una manera que no sea una manera caída. Bilam quería maldecir a Israel porque Balak le prometió riquezas. Entonces, más energía de carencia. Entonces, todo el mal de ojo atrae mucha carencia. Cuando vemos solo lo malo de algo y hablamos y enfocamos nuestra energía en eso, atraemos más y más carencia. Y entre más me enfoco en que no tengo nada, más carencia traigo. Ese es el juego de Bilak y Balak, y Bilam y Balak. Ese es como el secreto de lo que eso significa. Por eso es importantísimo que cuando estemos pasando por una etapa de carencia, aprendamos a quitar nuestra energía y nuestra atención de la carencia y la pongamos en abundancia porque estos dos personajes pueden jalar nuestra conexión y bajar nuestra frecuencia al punto de dejarnos en carencia, como si hubiera una maldición en nuestra vida. Y en realidad la maldición es justamente la incapacidad de poder ver lo bueno. Esa es la verdadera maldición. Pero eso seca las cosas, eso seca tu trabajo, eso seca tus relaciones, seca todo a tu alrededor y hace como que no prosperen, como que no fluya la energía. Dice el milagro oculto, por más que lo intentó, solo salieron bendiciones de su boca. Fíjense, por más que que Bilam quiso maldecir a Israel, solo salieron bendiciones de su boca. Lo que significa que cuando logramos transformar nuestra conciencia y empezamos a ver lo bueno y empezamos a bendecir, y esa puede ser una manera de empezar a hacerlo, empezamos a bendecir todo lo que hay en nuestra vida, todas las cosas y circunstancias que se presentan, bendecir cambia nuestra percepción y elimina a Bilam y Balak de nuestra mente. Una persona que solo bendice y bendice, 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 esa persona está eliminando a Bilam y Balak, porque la persona que está bendiciendo
su atención no está en la carencia, sino está en la bendición y en la belleza y en la profundidad de Dios. Entonces, tenemos que empezar a transformar, y aunque no tenga en este momento ganas de bendecir nada, el hecho de que lo hagas y lo hagas y lo hagas va eliminando de ti esa conciencia de Bilam y Balak. En esta semana tenemos que enfocarnos en bendecir todo y en ver lo bueno y en aceptar que todas estas circunstancias son lo mejor para nosotros, lo mejor que nos pudiera estar pasando, y bendecir y bendecir y bendecir. ¿Esto con qué propósito? Eliminar la carencia, eliminar la conciencia de Balak y Bilam. Pero en esta semana podemos erradicarla si nos dedicamos a hacer eso. Ni tú ni nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Tu verdadera naturaleza es ser un imán de bendiciones, aunque tu mente diga lo contrario. Entonces la mente está conectada con Bilam y Balak. Cuando bendecimos, limpiamos nuestra mente de Balak y de Bilam. Ese es el secreto. Limpiamos nuestra mente de Balak, que es esa como ausencia de carencia, ¿no? Como esa ausencia más bien de luz y esa estar conectados a esa negatividad solamente. Dice, pregúntate el día de hoy, ¿en qué áreas de mi vida actúo como Bilam, intentando maldecir mi realidad con pensamientos de carencia? ¿Sí? Ejemplo, nunca tendré pareja, el dinero no me alcanza. ¿Qué pasaría si en lugar de eso declararías que estás bendecido, que tu cartera está bendita, que tu trabajo está bendito, que tu negocio es próspero y abundante? Y ahí es donde esta semana tenemos que transformar, amigos. En esta semana tenemos esa gran oportunidad, es una gran oportunidad. Que Dios nos dé la gracia de veras a todos de entender esto y hacerlo en esta semana, y van a ver cómo vamos a mejorar. Dice, la gran revelación, todo lo que necesitas ya está aquí. El versículo que cambia la percepción. Cuando Bilam intentaba maldecir, profetizó, Matobú elejá Jacob mishkenoteja Israel. Cuán buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Israel no hizo nada para ganarse esta bendición, simplemente existían en estado de gratitud y fe. Existir en estado de gratitud y fe. Existir en estado de gratitud y fe es la clave. ¿Y cómo existo en estado de gratitud y fe? Bendice todo. Vamos a hacer un trabajo de en esta semana bendecir todo, 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 todo lo que veamos. Aunque no lo sientan, bendigan y agradezcan, bendigan y agradezcan. Y así hay que decirlo, bendigo, en el nombre de Dios te bendigo y doy gracias a Dios por esta situación. Y es una situación difícil, agradezco esta situación y bendigo la situación. Agradezco este trabajo y bendigo este trabajo, agradezco este problema y bendigo este problema. Bueno, los problemas no se bendicen, porque se multiplican, eso es verdad. Bendigo la situación cuando percibo a Dios y percibo la luz y la bendición de la riqueza que hay ahí. Pero si estoy conectado en la carencia, no puedo bendecir algo que esté en carencia porque prospera, Entonces, esa es como la clave con respecto al bendecir algo. Todo lo que bendices va a prosperar. Repítanlo, todo lo que recibí, todo lo que bendecimos prosperará, todo lo que bendecimos prosperará, todo lo que estoy bendiciendo está prosperando. Por eso, hoy elijan ver todo lo que ya tenemos. Soy el ser más afortunado del universo, respiro y tengo un propósito y la luz me sostiene. Gracias Dios por convertir cada maldición en bendición. ¿Cómo convertimos cada maldición en bendición? Ya les dije, la maldición es el estado de carencia, el ver todo malo, el ser víctima. Cuando hacemos eso, nos convertimos en un mago negro. Por ejemplo, si ustedes son personas que hacen salmos y hacen mucho trabajo espiritual y andan ahí en los grupos haciendo alabanza y hacen un montón de cosas, pero siempre están en carencia, siempre se están quejando, están usando toda esa energía que tienen, porque tienen mucha energía al participar en eso, la están usando de forma equivocada, o sea, están maldiciendo su propia vida, ni siquiera la de los demás. Gracias a Dios, ¿no?
Gracias a Dios que no nos deja maldecir a otros, ¿no? Nuestra propia vida la maldecimos y eso nos seca y eso hace que no fluya el dinero, no fluya el amor, no fluya nada, ninguna bendición. Entonces, por eso vamos a hacer este trabajo durante esta semana. Hoy elegimos ver lo que ya tenemos. Nos sentimos afortunados con el universo, ¿sí? Y bendecimos. Bendecimos. Por aquí les voy a dejar un ejercicio que se llama Matobú, que es poner una vela de color blanco frente a nosotros, encendida, y vamos a visualizar todas las preocupaciones que tenemos. Inclusive yo creo que podríamos apuntar las preocupaciones que tenemos. Y después vamos a repetir 7 veces Matobú y vamos a visualizar cómo esa preocupación que tenemos, pónganla en la llama y dejen que se queme. Y voy a dejar, no sé, que se queme esta preocupación si voy a tener dinero el día de mañana. Y pienso, y tengo de ahí, le inyecto certeza. Siempre tengo todo lo que necesito, siempre tengo más de lo que necesito. Siempre tengo más dinero del que necesito. Y lo empiezo a decretar y a sentir con esa certeza. ¿Sí? Y aquí dice, podemos también meditar en tus deudas se convierten en oportunidades, tus problemas en lecciones benditas. Tus enemigos son ángeles disfrazados que te ayudan a crecer. Y al final vamos a decir, a partir de hoy soy inmune a la ilusión de carencia. A partir de hoy soy inmune a la ilusión de carencia. Cuando tengo la vela encendida puedo dedicarme a mandar bendiciones, ¿eh? Mando bendiciones a mi familia, a mis amigos, a las situaciones, a mi trabajo. Empiecen a bendecir. Esta semana es un portal hacia la mentalidad de abundancia. La energía de Balak nos grita, deja de actuar como si te faltara algo, ya eres completo, estás bendito, lo tienes todo. Así es como nos tenemos que ver. Muy bien. En esta semana entonces tenemos que caminar hacia la conciencia de lo tengo todo. Señor, gracias porque lo tengo todo. Tengo toda la bendición, toda la abundancia, tengo todo lo bueno. En esta semana así es como nos vamos a mover, amigos. Lo tenemos todo. Gracias, Dios, porque lo tenemos todo. Gracias, Dios, porque lo tengo todo. Gracias, Dios, bendigo este trabajo, bendigo a estas personas en mi vida, bendigo a mis hijos, bendigo todo lo bueno que hay en ellos y así, acuérdense, y dirijan su bendición hacia lo bueno que existe en cada ser y en cada cosa, porque eso va a prosperar al final. Eso es lo que realmente va a prosperar. Obviamente, si están enfocados en la carencia, ustedes no van a prosperar. Pero es por su victimismo, es porque se ven mal, es porque están viendo lo malo siempre, por eso no están prosperando, porque la energía, digamos que la naturaleza de la luz es la prosperidad. Dejé de prosperar en el momento en el que empecé a enfocarme en lo negativo. Pero si empiezan a bendecir y a cambiar su actitud y a ser agradecidos, tendríamos que estar prosperando todo el tiempo. En esta semana se abre la oportunidad, se abre ahí el hueco para poder empezar a prosperar. Y sé que ustedes son personas muy prósperas, pero esto debe de enfocarnos en, a ver, voy a superar mis límites, voy a superar lo que he logrado, voy a superar todo lo que he logrado. ¿Sí? Entonces, bueno, pues voy a dejar hasta aquí la reflexión de hoy. La clase se las voy a compartir grabada para que ustedes puedan escuchar nuevamente lo que hablamos. Creo que es muy importante. Acuérdense, Bilam y Balak, la conciencia de victimismo, de queja, se representa el rey Balak y el mago negro Bilam. Bilam quería maldecir a Israel, pero Israel es esta parte de nosotros, de nuestra alma, que quiere ver solo lo bueno, que empieza a ver lo bueno, que bendice, que tiene la sabiduría, que acepta la voluntad de Dios
y que está humilde y que está fluyendo con esa conciencia de luz. Y obviamente Bilam no pudo maldecir, quería maldecir y solo terminó bendiciendo a Israel. ¿Por qué terminó bendiciéndolo? Porque Israel se mantuvo en esa conciencia de abundancia y no de carencia. Vamos en esta semana a trabajar mucho con el tema de las bendiciones y bendecir todo lo bueno, no lo malo, bendecimos lo bueno. Y pregúntate, ¿en qué crees tú? ¿Crees en la carencia? Vas a manifestar la carencia y vas a traer más de esa carencia. ¿Crees en la abundancia? Pues compórtate como un hombre abundante, porque eso es lo que crees. Aquí nos tenemos que transformar en lo que creemos. Esa es la fe. Esa es la fe de Israel. Transfórmate en lo que tú crees. No, no puedo decir solo yo creo en Jesús, pero no te transformas en el amor. Pues no es cierto. Si crees realmente en Jesús, transfórmate en el amor. Vuélvete amor. Si no, entonces no crees en él. Así funciona. Vamos a reflexionar y adelante, si alguien quiere compartir algo, bienvenido. Y si no, cerramos nuestra lección de hoy. En 10 minutos empezamos nuestra clase de salmos. Adelante. Muy bien, pues vamos a cerrar entonces nuestra clase de este día y nos vemos en un rato más en nuestra clase de salmos. Les voy a compartir la grabación. Véanla siempre esta clase en la semana en la que la estamos trabajando, porque en esa semana tiene un poder muy especial si practicamos lo que analizamos en la clase. Nos vemos.